Bueno, muy buenos días, apreciada tutora, compañeros. Para este último trabajo de diseño experimental avanzado, tenemos, estamos trabajando sobre la prueba objetiva abierta, el cual escogimos un diseño de variable descriptiva independiente basado en una problemática que más adelante les contaremos. Los que integramos este grupo son Cindy Martínez, Adriana Arias, Brigitte Kimberly García y quienes habla Diego Alejandro Marentes. Presentamos una problemática que se identifica mucho dentro de nuestro sector productivo o pecuario, es evaluar la eficiencia. De acuerdo a eso es un modelo que se desarrolla, que es económico, y es evaluar la eficiencia de la lombriz roja californiana. En este caso es donde ella hace la descomposición de la materia orgánica y la producción de todo lo que tiene que ver con vermicompost de alta calidad. Recordemos que en la producción de un sistema ganadero hay varias consecuencias y problemáticas ambientales que este tipo de sistemas productivos generan. Y en esto permite la diversificación realmente de contaminación, no solamente de la materia orgánica, sino también de aquellos residuos sólidos que se desperdician en los suelos. También hay una contaminación en las cuencas hídricas y hay cambios climáticos. Y más allá, con más preocupación y pérdida de la diversidad, que eso es lo que últimamente hemos estado viendo dentro de los sistemas de producción, cuando se hace un mal manejo de acuerdo a estos residuos o a todo lo que se utilice dentro de las líneas productivas agrícolas o pecuarias. Por otra parte, tengamos en cuenta que muchas veces los productores, y más en la ganadería, cuando son ganaderías de extensión grandes, no tienen como ese manejo eficiente de esos desperdicios, hablemoslo en este caso de las heces de estos animales o de este tipo de sistemas productivos. Teniendo también en cuenta lo cual está empezando a generarse una propagación de vectores, roedores y hongos que empiezan a perjudicar lo que mencionaba hace rato, la parte de diversidad. También tengamos en cuenta que al generar este tipo de olores hay toxicidad precisamente con los mismos animales. Es cuando hablamos cuando hay aumento de amoníaco, en este caso en las aves, o hasta llegar a un punto de que se vuelve tóxico para ellos mismos. Entonces, en este proyecto se logra implementar un manejo adecuado de residuos que generen, por lo menos dentro de los dos sistemas, bovinos y aves, que ellos se permite almacenar este tipo de materia fecal como abono para empezar a realizar siembras de lombrices californianas. Entonces, una problemática dentro de eso vemos que como hay mucha contaminación del suelo, es donde empezamos a evaluar qué tan importante es esta problemática identificada con el tema de la lombriz californiana, ¿sí? Vemos también como resultado cómo puede lograr este tipo de problemática o este proyecto, cómo puede lograr desarrollar tanto en el suelo como en las plantas. Asimismo, se logra hacer uso adecuado o aprovechamiento, de ese tipo de lombriz. Tenemos como objetivo claro dentro del proceso es primero evaluar la eficiencia de este sistema de la lombriz californiana, roja californiana, en la descomposición de la materia orgánica y la producción de lo que mencionaba hace rato, vermicompost de alta calidad. Vamos también a analizar el impacto que va a dejar este vermicompost con las lombrices rojas californianas y la estructura del suelo. Tengamos en cuenta que si no hay
dentro de un sistema productivo, un suelo que nos genere nutrientes para el tema de la siembra de pastos, definitivamente no podemos contar de pronto con los requerimientos que queremos que el suelo nos dé si a medida que vamos haciendo explotaciones no le damos un buen manejo a este tipo de producción. También determinamos la composición nutricional y la calidad del abono que se va a producir con esta lombriz, realizando o determinando los macro y micronutrientes esenciales que la planta requiere. También se lograría estudiar la viabilidad o la investigación de estos efectos que generan el vermicompost producido por esta lombriz, lo mencionaba hace rato, pues en el crecimiento y el desarrollo, revisando, dando a conocer el rendimiento para algunos cultivos agrícolas en comparación con otros tipos de fertilizantes. Recordemos que estos son tipos fertilizantes orgánicos y lo que se busca es que a medida que pasa el tiempo, pues empecemos a producir productos orgánicos y de esta misma forma pues para poder proteger la salud humana. Otro objetivo pues de este proceso es analizar la rentabilidad económica y la parte ambiental, ¿sí? Recordemos que tenemos que empezar a apuntarle en la parte ambiental, debido a que pues hay algún mal manejo en los sistemas productivos y lo que se busca es minimizar estos impactos que generen el cambio climático y que pues al mismo tiempo con este proceso haya una sostenibilidad y haya un respeto con el medio ambiente. Dentro del proceso pues justificamos las variables independientes. Recordemos que todo esto es un estudio de elementos para poderlo estudiar. Y en la justificación se logra que la lombriz californiana pues es una especie de lombriz que es muy utilizada, ¿cierto?, para la técnica de poder aprovechar estos residuos y aprovechar el proceso o la técnica de empezar a implementar vermicompost para aplicarlos dentro de la producción agrícola. Recordemos, es un abono de alta calidad, ¿cierto? Que a través de la descomposición de la materia orgánica, pues las lombrices van a empezar a generar este abono rico en nutrientes y esto nos beneficia al suelo y a las plantas. Tabla descriptivas de variables de descomposición y conversión. Se tomaron un análisis de 18 datos en los cuales nos muestra que no hay ninguna de pérdidas, una medida relativa de 57,9 y 333 en conversión. La desviación estándar nos muestra la descomposición que está en 41,2 y en conversión de 251. Esta variación nos muestra una dispersión de los datos alta con una variancia de 1696 en descomposición y en conversión de 6289.5. Esta marcada diferencia se ve reflejada por el proceso de metabolismo que ocurre entre la descomposición y la extracción de los lixiviados en el proceso del compostaje, obteniendo bioabono durante todo el proceso que se está realizando de la muestra. En el histograma de la variable descomposición, entonces tenemos la confirmada marcada diferencia entre las muestras de cada uno de los estados del abono de descomposición dividida en 4 grupos iguales en el eje Y y podemos observar un alto grado de 75 a 100 máximo de la densidad X. Lo que nos muestra el histograma es la conformación de los datos y dónde están más agrupados, en cuál de los 4 grupos están más agrupados, identificando así varianza máxima y media. Esta variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados, mostrando que todos están en un rango estándar de los datos establecidos de la tabla del ejercicio.
Gráfico de dispersión y variable descomposición. En esta nos visualiza la relación que hay entre las dos variables numéricas, de forma que una se establece por el eje X y la otra por el eje Y. Para su registro se trazan dos puntos de las dos variables donde intersecan en la gráfica. En el gráfico se observa que entre los puntos -2 y -1 y entre 0,5 y 0,1 para cuartiles teóricos y residuos estandarizados se correlacionan entre las muestras, viendo que está una correlación por los puntos establecidos de las dos variables que se están estudiando en este momento. En la tabla 4 nos arroja un histograma de variable conversión, donde analizamos que pues, el histograma de conversión se muestra la densidad de datos para la conversión, en donde entre 0 a 200 los valores son más altos, al igual que en 600. De esta manera se puede tener una idea de los valores que se han analizado. Se hacen tres grupos, como lo muestra la gráfica, en el cual los valores se clasifican entre 0 y el primer grupo en 200. El primer grupo entre 0, el segundo grupo en 200 y el tercer grupo en 600. Esto nos muestra en el histograma la relación que hay entre estos datos y en qué grupos se establecen más, en qué grupos se forman más datos, ¿sí? También observamos un intervalo entre 200 y 400, que hay como un espacio ahí de estos datos, lo que nos representa que el análisis, los cuales están relacionados con los datos establecidos, y nos muestra variables en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Esto nos muestra la densidad de los datos para conversión, donde se establecen que los valores de 0 a 200, de igual forma hasta 600. Bueno, para la tabla 5, gráfica de dispersión, variable conversión, lo que analizamos de esta gráfica es que pues, el diagrama de dispersión muestra donde la intensidad de la relación entre las variables numéricas de la conversión, como los datos que tienen valores muy cercanos a trazar la línea de la tendencia, son tres grupos que se forman de estas variables. Lo que nos muestran es analizar el eje X con el eje y para hacer un registro donde se observe a dónde las variables se interceptan en el gráfico y a dónde están más agrupadas estos datos. Bueno, y para esta tabla 6 tenemos el gráfico de dispersión, variables de descomposición y conversión, ¿sí? El gráfico de dispersión para las dos variables de descomposición y conversión muestran que debido a la diferencia de valores, las densidades son muy diferentes para cada variable. Pues más sin embargo encontramos dos puntos de correlación entre 0 de descomposición y 0 de conversión, y hasta 100 de descomposición y 100 de conversión. Lo que nos muestra esta tabla es dónde se agrupan más estos datos y hay una correlación entre ellos. Aunque los datos son dispersos porque todos no están sobre la misma recta, encontramos que si hay una correlación porque no están tan dispersos o no están tan fuera de la recta, ¿sí? Aunque sí hay algunos datos dispersos, encontramos que sí, efectivamente hay una correlación entre ellos. Cordial saludo, mi nombre es Brigitte Kimberly García, soy estudiante de la especialización en Nutrición y Alimentación Animal Sostenible de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Siguiendo con la explicación del diseño experimental, entonces encontramos en la tabla 7 la comprobación de supuestos. El análisis de esta tabla para la comprobación de supuestos de Chi2 indica que la muestra tiene alta correlación, en donde el valor es de 35.1 entre las dos variables, descomposición y conversión. Para la tabla de matriz de correlaciones, el análisis R de Pearson es de 0.0947, que muestra que a pesar de la variación de los datos, sí se correlaciona al estar cerca de 1. En la tabla 8, que es la gráfica de correlaciones, el análisis muestra que la gráfica nos está indicando la correlación más alta para las variables entre los puntos 00 a 600 para la conversión
y 0,0 y 100 para la descomposición. El análisis de componentes principales. Podemos interpretar y explicar de mejor forma ciertas variaciones que se presentan en el ejercicio. El análisis permite estudiar la relación entre individuos y la interacción que estos tienen pues con las variables y poderlas acomodar de la mejor manera, y como las dos variables conversión y descomposición son de interacción entre ellas mismas, por lo tanto los valores presentados. La tabla 10, gráfica de sedimentación. En esta gráfica nos muestra el número de componente principal versus su valor propio correspondiente. Ordena los valores propios desde el más grande hasta el más pequeño, mostrando los valores de varianzas de los componentes principales de la tabla anterior. Muchas gracias. Bueno, y para concluir nuestro trabajo, tenemos que pues el vermicompostaje con lombriz roja californiana pues es un método eficaz y sostenible para la producción de abono orgánico de alta calidad, ¿sí? El abono producido por las lombrices es rico en nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos esenciales en el crecimiento de las plantas. El vermicompostaje mejora la estructura en el suelo, aumenta la retención de agua, nutrientes y promueve la actividad microbiana beneficiosa en el suelo, ¿sí? La que encontramos en esa capa orgánica. La calidad del abono producido por las lombrices está influenciada por factores como la alimentación, la humedad, la densidad del sistema como tal de este lombricultivo. Y como último, pues el uso de vermicompostaje de lombriz roja californiana puede contribuir a la fertilidad del suelo, reducir pues como las grietas de la erosión, aumentar esa capa orgánica y dar promoción a las buenas prácticas ganaderas sostenibles.